Mi nombre es Laura Catalina Cortés, hago parte del grupo de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y me acompaña el día de hoy nuestra compañera y psicóloga Jenny Ariza. Hola, buenas tardes, Jenny Ariza. Nosotros, Buenas bueno, tardes. de conformidad con la organizada este año en el grupo de evaluación de desempeño laboral, hubo una redistribución de los casos o de los sistemas propios, de la actualización y del análisis de sistemas propios de las entidades. Ustedes tengo entendido que venían trabajando con Julián Flores, si no estoy mal. Sí, señora, con Julián y con María Alejandra, si no estoy mal. Ok, bueno, Julián se retiró de la entidad y María Alejandra Ujú. pues ha sido asignado como a otras entidades. Entonces este año los vamos a estar acompañando Jenny, y va a estar acompañando también nuestro compañero Sebastián, que acá se acaba de conectar, Sebastián Fernández, John, y Buenas tardes. nos va a acompañar. Buenas tardes. ¿Listo? Entonces, si quieren, cuéntenos. Nosotros estuvimos revisando los documentos, pero pues teniendo en cuenta que fue como una primera reunión, sería bueno que nos dieran como una contextualización de lo que han adelantado y ya pasamos a las observaciones que tenemos frente a cada uno de los componentes que nos remitieron. ¿Está? Ok, listo. Creo que, doctora Lina Cruz, ¿estás ahí? Yo creería que la doc Lina va a ser como la introducción hasta donde nosotros pues hemos adelantado y ella tiene pues como más conocimiento y contexto de lo iniciado pues como ya años, vigencias anteriores. Doc Lina. ¿A qué le habrá pasado a la doc? Mm, Espérame 2 segundos, yo le escribo. No, ya, es que tenía el micrófono Ah, cerrado. ya. Ah, bueno, listo. Buenas tardes para todos nuevamente. Yo soy Lina María Cruz López, soy profesional especializada del Departamento Administrativo y Fortalecimiento Institucional de la Alcaldía de Armenia, que es el encargado del talento humano de la entidad y pues aquí se maneja el sistema de evaluación. Nosotros como entidad desde el año 2016 adoptamos sistema propio de evaluación del desempeño y tuvimos un ajuste de ese sistema propio en 2020, dado a la modificación que se hizo por la Comisión Nacional de los Acuerdos. Entonces hicimos un ajuste. En 2023 vimos que se produjo un nuevo acuerdo que es el 071 y procedimos a elaborar un documento que mandamos en 2024 a la comisión para revisión. En noviembre de 2024 nos hicieron unos ajustes, nosotros enviamos esos ajustes, pero en 2025 se nos informó que para poder hacer el ajuste debíamos adelantar este tipo de reuniones para que nos hicieran el favor de darnos el acompañamiento técnico para el fortalecimiento del documento. Para nosotros como entidad, básicamente lo que necesitamos es el acompañamiento en cuanto a la verificar que sí estemos adoptando adecuadamente el acuerdo 071 y lo más importante para nosotros es que nosotros tenemos un cuerpo oficial de bomberos que no es una entidad descentralizada, sino que hace parte de nuestra planta. Y en la propuesta que nosotros entregamos, estamos entregando un capítulo específicamente para el Cuerpo Oficial de Bomberos, donde estamos especializando más el sistema propio, donde tenemos para ellos unas competencias comportamentales distintas y estamos contemplando la posibilidad, pues si la comisión no lo avala, de que con base en esa calificación obtenida se puedan desvincular los funcionarios que se encuentren vinculados a través de la figura de la provisionalidad. Y pues hacemos la justificación en cuanto al riesgo que corre la vida del servidor público cuando ejerce la carrera bomberil, dado a que ellos requieren unas condiciones que van de la mano con el profesiograma y que algunas personas que se vinculan en provisionalidad, pues no cumplen de pronto con esos requisitos por considerar que la evaluación no les va a dar lugar a la desvinculación. Entonces hay algunos que no asisten al tema de entrenamientos y otras actividades que se requieren. Y pues como la evaluación para provisional es solo seguimiento y no permite desvinculación, pues quisimos ajustar ese capítulo en específico.
Básicamente, pues ese es el objetivo que nosotros tenemos entonces, que es generar un capítulo especial para los bomberos y ajustar nuestro sistema propio al Acuerdo 071 de 2023. Perfecto. Sí, señora. ¿Algo más que quisiera de pronto agregar la señora Daniela? O... Pues de pronto no sé si Daniela, pero sí quisiera pues yo contarles que el año pasado hicimos varias reuniones, varias mesas de trabajo y pues de pronto al final del año nos dimos cuenta que de pronto la comunicación no había sido clara, porque en la última reunión el equipo que nos estaba acompañando de Comisión Nacional de Servicios Civil eh, nos dio a entender que no habían comprendido que la modificación que estábamos haciendo era en este sentido. Y ya pues si Daniela puede comentarles otras cositas. Ok, perfecto. Daniela, no sé si nos vas a comentar algo Pues más. sí, Adicional. sí, pues les quería comentar pues que nosotros iniciamos con la construcción del documento como tal, como para soportar la propuesta. Y si bien lo veníamos pues adelantando, pues en la última reunión pues se habló del tema de que pues, no había como claridad, que en sí nosotros lo que queríamos actualizar. Entonces de igual forma pues se creó como un capítulo en el documento en el que pues quisimos como especificar más el tema de bomberos. Pero pues hasta ahí como que nos llegó como el acompañamiento. Entonces pues los documentos que les podemos como haber compartido los finales, pues ahí se puede como evidenciar la incorporación como ese ítem de la inclusión de la actualización del componente de evaluación para el Cuerpo Oficial de Bomberos. Entonces, pues hasta ahí es como donde hemos logrado adelantar y Perfecto, ya sí. estamos a la espera de poder continuar pues este año ya con el acompañamiento de ustedes. Listo, perfecto. Sí, efectivamente, bueno, estuvimos revisando pues los documentos. Primero que todo, pues les queremos dar felicitaciones. Es un documento completo, unos documentos bastante completos. Digamos, el documento que se llama propuesta final, creo que es la última versión, creería yo, y que los otros son soportes que sustentan la propuesta, ¿verdad? Que creo que esas Sí. son las que ya están desarrollando y se encuentran quizás desarrollando para los otros puntos, o no estoy segura si lo van a Ujú. hacer así. Sí, pues es que por eso no le habíamos podido como darle continuidad como a la espera de que pues nos chulearan, digamos, los otros puntos, porque quedamos en el punto 3 donde ya habíamos tenido como unas sugerencias por parte de ustedes, las incorporamos y de nuevo se envió el documento, pero pues ahí no, hasta ahí quedamos para poderle darle continuidad. Listo, entonces van hasta el punto 3. Ok, los elementos diferenciadores. Sin embargo, yo vi Lo que que en el pasa es documento, que sí, Lo que pasa es que tuvo que hacerse esa incorporación, entonces como tal, como cambió, o sea, ya en los elementos diferenciadores, pues por sugerencia de los anteriores eh, analistas, lo dejaron como punto final, que porque era un punto en el que se estaba como alimentando constantemente, entonces que lo dejara en un punto final y se había, pues se dejó como antecedentes, primer capítulo, segundo capítulo, los responsables, tercer capítulo, inclusión y actualización del componente de evaluación para el Cuerpo Oficial de Bomberos. ok, listo. Bueno, antes de Sí, iniciar, pues también, como ok. digamos, con las observaciones que, digamos, tenemos nosotros, Ujú. pues les queremos dar la claridad que nosotros tenemos competencia y, digamos, en este sistema propio, y la comisión tiene competencia exclusiva para pronunciarse sobre la evaluación de servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba, ¿sí? Entiendo que ustedes están incluyendo la evaluación de los servidores en provisionalidad, pero tengamos en cuenta que la norma nos determina que los servidores en provisionalidad sí efectivamente pueden y deberían ser evaluados, sin embargo, tienen que tener unos criterios diferenciales. Entonces, al momento que estamos diseñando esta propuesta, deben tener en cuenta esto y desarrollar estos criterios que van a ser diferentes a los de carrera administrativa, em, con el fin de que en algún momento no
digamos, los servidores de carrera, perdón, los provisionales que si llegan a ser desvinculados, digan que ellos tenían derechos de carrera porque los evaluaban en las mismas condiciones que los servidores de carrera, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante porque en el documento se evidencia que hablaban de evaluación a provisionales, pero me parece, o sea, en todo momento se habló de un único sistema. Entonces, tienen que hacer esta pequeña observación y pues asimismo la norma habilita que si el servidor, así está en provisionalidad, tiene un mal desempeño, digamos, si esto puede ser sustentado en la calificación, puede ser desvinculado de la entidad. Sin embargo, como les digo, nosotros como comisión no podemos pronunciarnos ni decirles si esos criterios son apropiados para los provisionales o no están apropiados. Eso no es competencia de nosotros. ¿Listo? Sin embargo, para que los tengan en cuenta. Yo, la verdad, en mi caso, me enfoqué más en el estudio y el análisis del documento que recopilaba como la mayor información, que era la propuesta final. Revisé, sin embargo, también el documento de capítulo 1, 2 y 3 donde hablan pues de los antecedentes, de los responsables y la motivación que tienen frente al componente de evaluación para el Cuerpo Oficial de Bomberos. Y el último archivo era el capítulo 4, ¿verdad? Los parámetros y clases de evaluación, que creo que en este punto nos va a hablar más Jencita, que es nuestra psicóloga del equipo. Mm, Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para ir contándoles más o menos las observaciones que tengo frente al documento y en general como el sistema que se está planteando. Entonces, está final. Bueno, entonces, frente a esta primera parte, creemos pues, que es la aproximación normativa que hacen respecto al proceso de evaluación. La encontramos completa, la verdad, está algunas imprecisiones respecto de normas que ya están derogadas. Em, y, por ejemplo, que en este momento, donde se cita el acuerdo de la Comisión 56, pues, perdón, el acuerdo que fue derogado, el acuerdo 2 del 2019, que fue derogado por el acuerdo 71 y la resolución 56. Se recomienda también que citen la resolución 4734.5, que creo que esa es la que autoriza una modificación al sistema de ustedes. Este recorrido normativo creemos que crea un concepto que se encuentra ajustado y nos da un concepto y una línea más o menos de cómo funciona la entidad. Sobre este punto, vamos con los elementadores diferenciadores. Sobre los elementos diferenciadores hay varias imprecisiones respecto del sistema de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto creo que lo tienen en un cuadro, que es este. Que indican que, digamos, en la evaluación en seguimiento, nosotros realizamos una autoevaluación, el sistema tipo no tiene incluida autoevaluación, eh, y tampoco la evaluación. También nos dicen que tenemos dentro del sistema sanciones y consecuencias, como planes de mejoramiento, sanciones en casos extremos, que terminación de contrato. Primero, nosotros no hablamos de contratos dentro del sistema de carrera administrativa y menos dentro del sistema tipo. Y las consecuencias de una calificación insatisfactoria son el retiro del servicio. Entonces, no, esta información creemos que se debe revalidar por parte de ustedes. Asimismo, dentro del proceso de evaluación afirman que tenemos una evaluación y retroalimentación en un proceso de 360 grados. Actualmente no, nosotros solamente tenemos en el sistema tipo integrado una evaluación en el que intervienen evaluado y evaluador. Y el porcentaje de evaluación del sistema tipo para las competencias comportamentales es del 15% y no el 10% como manifiesta el juez. Creo que de pronto en ese es en el que más encontramos irregularidades. ¿Qué otros puntos? Bueno, este cuadro de competencias, estos cuadros de competencias evaluadas, ese es el diccionario. Me hace muy interesante, pero pues creo que en este momento ese lo va a asumir más nuestra compañera Jenny, que es
más experta en estos temas de psicometría. Más adelante del documento, ustedes nos traen, posterior a las diferenciadoras, el banco de compromisos, lo cual se me hace una propuesta súper interesante dentro del sistema de evaluación, y ya que simplifica la tarea y también permite una mayor claridad al respecto, ¿cierto? Dentro del proceso de evaluación. Acá volvemos a la inquietud que tenía sobre la evaluación de los servidores en provisionalidad, porque en algunos momentos dicen que hay evaluación de provisionalidad, pero sin embargo en el artículo 4 dicen que básicamente este proceso de evaluación aplica a carrera administrativa y periodo de prueba, a los de los cuerpos oficiales de bomberos, a los de libre nombramiento y remoción, que es diferentes a los de gerencia pública. Bueno, y a los empleados que tienen comisión, los directivos sindicales y los delegados para las asambleas sindicales. Pero pues no encuentro si los van a incluir o si van a tomar la observación de realizar o hacer dentro del mismo sistema un capítulo diferente para los provisionales, donde se encuentran los criterios diferenciadores. En este punto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, ellos son los que tienen competencia para pronunciarse. Pues podrían solicitar orientación respecto de cómo realizar este proceso de evaluación de los servidores provisionales. ¿Qué tenemos acá siguiente? Pues los objetivos del sistema propio de él, donde nos relatan lo que buscan, elementos integrales, evaluación. Esta parte del documento también lo encontré bastante completa. Se me hace también muy interesante lo que manejan de seguimiento, las herramientas que establecen para el seguimiento del proceso de evaluación, como el portafolio de evidencias, que se establezcan desde el inicio cuáles son las evidencias que se van a manejar y los planes de mejoramiento para los servidores que tienen la calificación en el nivel satisfactorio. Acá en este punto de responsables y participantes del proceso de evaluación, creemos que es importante que agreguen unos obligaciones más que tiene la comisión que se encuentran en la norma. Ahí las dejamos en la notica, como son realmente, pues no muchos, pero sería importante mencionarlos. Y también se me hace muy importante que ustedes tienen destacados como las funciones de cada uno de los miembros de la entidad y la determinación de cuáles serían sus ámbitos de competencia respecto del proceso de evaluación. En este punto, sobre esas comisiones evaluadoras, así, es en función evaluador. Entonces, si el evaluador es de carrera provisional, y también recordemos que la norma nos indica que puede ser servidor en periodo de prueba, pues acá le dejamos la nota para que sea tenida en cuenta. Y también en esta parte de obligaciones del evaluado, se sugiere, pues estas están redactadas en forma de obligación, sin embargo, son como unos parámetros legales que no requieren acción ni constituyen como tal una obligación por parte de los evaluados. Entonces, consideramos que son válidos incluirlos, pero creo que este no es el punto, la parte del documento en el cual se deben incluir. Vamos más adelante. Em, para efectos no recuerdo para qué lo. Directivos para efectos de para los directivos docentes. Em, sí, este punto acá me causa inquietud y sí quisiera de pronto que me ayudaran a aclararlo en este momento, y es que indican que los directivos docentes se asimilarán a empleos de libre nombramiento y remoción. La mayoría de rectores hoy en día, pues, es un empleo libre de carrera administrativa, entonces quisiera saber por qué los asimilarán a empleados de libre nombramiento y remoción. ¿Me escuchan? Sí, escucho, pero la verdad yo creo que eso es un error en el documento. Ah, ok, ok, sí. Porque me causó curiosidad,
Generalmente, digamos, para la evaluación, el sistema. Ah, ok, no, ya me ubiqué en la parte del documento donde estamos. Lo que tengo entendido, hago la claridad, lo que pasa es que el municipio, a pesar de que tenemos un sistema propio y bueno, la Secretaría de Educación tiene una distribución distinta para la aplicación de la evaluación del desempeño. Y cuando se dice que el directivo docente se asimilará al empleado de libre nombramiento y remoción, es porque él evalúa solo, sin comisión evaluadora. Pero ellos son servidores de carrera administrativa. Ellos no podrían evaluarlo directamente. Tienen que conformar Lo comisión. comprendo es que tenemos un error en el documento, pero es eso lo que quiere decir esa frase. Ok. O sea, es algo a Acá analizar, pero es eso el error, es eso lo que era lo que quería sí, decir el documento, pero entiendo que estamos equivocados. sí, no, pues no como tal, no exactamente, sin embargo, la norma nos indica que para los directivos docentes o para el proceso de evaluación de instituciones educativas, se entiende que los rectores, que son los directivos, digamos como el órgano máximo dentro de una institución educativa, conforma comisión evaluadora con el secretario de Educación, porque el secretario de Educación fija uno de los compromisos laborales que va para todas las instituciones educativas. Entonces, nosotros asociamos que eso se conforma una comisión entre el secretario de Educación y el rector. Entonces, por eso ellos no deben como tal conformar comisión evaluadora, porque como existe, digamos, como una comisión evaluadora ya creada por ley. Sí, Esto señor. lo encontramos. Ah, bueno. Listo. Realmente, digamos, como otros ajustes que tenemos acá son como nombramiento, como digamos que la comisión evaluadora también puede estar conformada por servidores en periodo de prueba, a menos de que ustedes determinen que ningún servidor en periodo de prueba puede ejercer esta labor de evaluador. No sé si es algo que van a validar o si simplemente pues es agregar el título, pues el nombre del servidor en periodo de prueba. Acabamos con la misma, pues básicamente la misma observación. Y creo que estas son como la mayoría de observaciones que tengo sobre el documento. Al final de la lectura de bueno, sí, acá, este punto que es el que hacen excepción al seguimiento en provisionalidad, que es lo que les manifestaba sobre que deberían incluir dentro de una parte diferente para hacer la distinción, digamos, no tener como inconvenientes normativos, ni saltarnos la norma. Y otra observación que también tenemos es sobre la de la aclaratoria en subsistencia de servidor público por estado de embarazo. Recordemos que esto fue cambiado por licencia de lactancia, donde el fuero de lactancia llega a ser hasta de 2 años. Entonces igual tienen que solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, pese a que nos encontramos frente a a una evaluación insatisfactoria y pues a tener claro la norma al respecto. ¿Qué inquietudes me surgieron del documento? Varias. Comenzamos con cada uno de los requisitos. Sobre el requisito uno, de identificar el marco normativo, se encontró, bajo mi observación, de que este recorrido normativo histórico encuentra cumplido el requisito y se sugiere referir en el epígrafe el acuerdo que aprueba el sistema propio, como el inicial. Y pues eliminar la normatividad derogada, que ya actualmente no deberíamos referir como el acuerdo 565 ni el acuerdo del 2010, si no estoy mal. Sobre el requisito 2, que es identificar los componentes institucionales que serán insumo para la elaboración de la propuesta, tales como la estructura organizacional, la planta de cargos, perfiles de los empleados públicos, manuales de funciones, requisitos y competencias laborales, entre otros. Pues si bien en el documento ustedes hacen una identificación de la estructura organizacional, de la planta de personal, del manual de funciones, de los niveles jerárquicos y las dependencias,
no encuentro cómo estos elementos llegan a ser soporte del documento. Cosa diferente que encontré en, en la propuesta que ustedes refieren en estos apartes, ¿no? Donde ustedes hacen el recorrido de por qué necesitamos a los servidores, evaluar a los servidores bomberos. Pero pues podríamos tener Es que no sé si ustedes cuando realizaron la modificación del sistema propio, este requisito ya lo habían pasado y de pronto ya lo tienen quizás en sus anteriores modificaciones y podríamos es reencauchar esa parte y hacer esta misma explicación para los servidores. Pues ya la tienen para los servidores que son bomberos, ¿no? Que es en esta parte. Explica. Ah, no. Sí, que requieren la actualización, como decir por qué, como justifique su respuesta. Vamos a justificar por qué los servidores, creo que están entonces en el interior del documento donde dicen que los servidores bomberos se requieren evaluar por ta, 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 ta. Esto creo que es una parte muy importante y que la pueden realmente solucionar como con un parrafito o un pequeño documentico más, donde expliquen cómo funciona, porque vamos a entrar a modificar el sistema y cómo funciona, que eso ya lo tenían también en esta identificación, que hacen como un diagnóstico de cómo funcionaba el sistema propio, ¿verdad? El requisito 3 dice que establecer varios diferentes elementos diferenciadores del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. En esta, como se les manifestó anteriormente, se sugiere que ajusten la tabla de elementos diferenciadores, ya que presentan precisiones sobre el sistema tipo. Sin embargo, el resto de elementos que ustedes ya han establecido, se considera que con estos cumplen el requisito. El punto número 4, donde se tiene que identificar los responsables y participantes del proceso de evaluación del desempeño y definir las funciones específicas que deben asumir en esta materia. Consideramos que también se encuentra satisfecho. Especificar los parámetros, clases y periodos y usos. También encontré que se encuentra completo. Establecen evaluaciones parciales adicionales, establecen una escala de calificación clara, una evaluación del 20% para competencias comportamentales y 80% para funcionales. Pero en este tengo inquietud, porque para el cuerpo de bomberos, ustedes indican que van a tener una de las competencias funcionales, va a ser una prueba física, ¿verdad? Entonces, no sé si van a establecer una evaluación, digamos, un porcentaje específico para este punto de evaluación física, o si van a estar, o si va a ser, digamos, ¿cómo lo van a realizar? Lo que nosotros teníamos en mente con ese punto era dejar que la misma puntuación que tenemos, pero distribuida de acuerdo a los compromisos comportamentales que a ellos se les van a solicitar. Ah, ok. Que sea igual, 80-20, y dentro de ese 80 va una parte de la evaluación física. Sí, señora. Ok. Dentro del requisito 6 que ponen las rangas, la evaluación de las competencias. Bueno, este punto creo que ya esta Jenicita nos ayuda. Conductas asociadas. eh, Volvemos a lo mismo que esta Jenny asume ¿o quieres asumir de una vez, Jenicita, estos puntos? Si quieres les voy contando, Dale, dale, de una. porque ya de ahí en adelante digamos que es toda la parte puntual del modelo evaluativo Sí. de lo que se ha definido hasta el momento. Bueno, en primer lugar, contarles pues que también se hizo la revisión de toda la documentación. Te voy a quitar la pantalla un momentito. Y en el capítulo 4, ahí están viendo mi pantalla. Sí, Jenicita. Gracias.
Bueno, Sí, entonces señor. la idea ¿cuál es? Yo acá les quiero mostrar un poco el que tenemos en el acuerdo 071 es este. El acuerdo 071 en el que se definen los lineamientos para la creación de los sistemas propios de evaluación del desempeño. Pues digamos que cuando uno, esto yo creo que ya se lo saben más de memoria ustedes que nosotros. Entonces, cuando uno habla del marco normativo, lo institucional, los elementos diferenciadores, responsables, participantes, como que hasta acá estamos definiendo qué es lo qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, esto que vamos a hacer es un sistema evaluativo para revisar cómo está el desempeño de las personas en la organización, dado que de ello depende pues, el cumplimiento de la estrategia de la organización, de los fines del Estado, de la creación de valor público, de bueno, todas esas cosas bellísimas que tenemos en la administración pública y que, digamos, esto está condensado aquí como un qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué es importante hacerlo como la justificación? Cuando pasamos acá a este punto y de acá para abajo, es cómo lo vamos a hacer. Ese cómo lo vamos a hacer, no, mejor dicho, cuando uno ha tenido claro qué es lo que quiere evaluar, esta parte queda un poquito más fácil de determinar, el cómo. Cuando no lo tenemos claro, acá en el cómo nos damos cuenta. Entonces, digamos que un poco la idea es revisar en este documento, en el capítulo 4 que ustedes de los documentos que nos pasaron, digamos que se hace como una lectura un poco diferente de lo que ustedes tienen aquí condensado, porque a partir de acá hablan solamente de la parte del personal de bomberos. Entonces, por ejemplo, parámetros técnicos que requieren la actualización. No, no son estos parámetros, digamos, no son parámetros que vamos a actualizar, son los parámetros del sistema. O sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar en el sistema de evaluación? Entonces, esos parámetros es que vamos a hacer una evaluación, por ejemplo, en el sistema tipo, ¿cuáles son? Vamos a hacer una evaluación semestral, vamos a hacer una evaluación anual, tenemos una evaluación de periodo de prueba, son como unos parámetros generales. Tenemos una evaluación de la parte funcional y otra de la parte comportamental, etcétera. ¿Cuáles son las clases de evaluación? No solo ajustarse para bomberos, sino es del sistema propio. O sea, en todo el sistema propio de la alcaldía de Armenia, que contiene tanto los bomberos como los demás, digamos, las demás personas que están en carrera administrativa, que ahí me sumo un poco al comentario que nos hacía Cata al principio, y es que la sugerencia desde la comisión es poder tener claramente determinada la población a la que dirigimos el sistema propio de evaluación del desempeño, más por seguridad jurídica, por blindar jurídicamente ustedes los procesos allá de talento humano que hacen en la entidad, que por otra razón. Realmente la idea es que si se mantiene el tema para el personal de carrera administrativa, sea muy claro que es para eso. Y frente a los trámites, digamos, que se hacen ante la comisión, pues deberá ser solamente lo relacionado con la misionalidad de la comisión, que es en la parte de carrera administrativa. Entonces, digamos que este capítulo sí nos toca empezar a trabajarlo un poquito más profundamente, pero ya pensándolo no solo en la parte de bomberos y en el pedacito que estamos actualizando, sino en cómo nos queda el sistema. Entonces, no son periodos que vamos a ajustar en el sistema, sino cuáles son los periodos que quedan en general para el sistema, tanto para los bomberos como para los demás. ¿Cuáles usos va a tener esa evaluación? Entonces, los incentivos, los retiros, las, no sé, sanciones disciplinarias, premios de postulaciones para viajes, no sé, cualquier cosa cuáles son como esos usos que va a tener la evaluación. Términos y criterios, vuelve y juega, son los términos, tiempos, plazos de cada una de las fases del proceso. Entonces yo tengo una fase de concertación, una fase de evaluación, una fase de seguimiento, una fase de retroalimentación. En la primera me demoro 2 semanas, en la segunda me demoro 6 meses en cada semestre que evalúo, en la tercera, sí, o sea, digamos que es como la descripción detallada del cómo voy a estructurar ese proceso de evaluación, cómo lo tengo estructurado para poder aplicar, digamos, el sistema en todo el personal de la entidad. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo. Y si hay alguna pregunta hasta ahí, pues porque digamos que lo que les Espera, decía es que... sí. Yo sí tengo ahí como, pues como una inquietud. Lo que pasa es que nosotros, si bien lo veníamos pues adelantando con todo el tema de la actualización y haciendo pues como la introducción a nivel global, pues
los anteriores, pues también compañeros nos habían sugerido que hiciéramos ya como el enfoque también más por la parte de bomberos. Por eso se creó como ese ítem ya específicamente para la parte de bomberos. Entonces ahí es como, si no sé si entonces yo estoy errada, si le estoy enfocando solamente a la parte de bomberos o hay que hacerlo siempre de manera global, incorporando todo lo de, pues, del municipio como tal. Bueno, pues yo no conozco, digamos, los antecedentes de lo que habían revisado y analizado, por lo que puedo validar de pronto con mis compañeros, con Ramiro y con Alejandra, para ver a nivel de antecedentes cómo habían manejado el tema. No obstante, lo que se busca, digamos, en términos generales con este acuerdo 071 es que las entidades que opten por tener un sistema propio tengan un sistema propio. ¿Sí? No, o sea, y en este caso que ustedes ya lo tenían y Ujú. están actualizando el sistema completo, no solamente para un grupo del personal. Sin embargo, pues, como les digo, no conozco muy bien los antecedentes, porque yo también estoy recién llegada acá a la entidad y pues es importante lo que me dices para poderlo validar y poderles Sí. confirmar a ustedes entonces, pues, cómo quedaría el tema. Digamos que como se ha entendido, es como un único sistema. Ok, sí, igual, sí es importante como que todos tengamos como la misma línea Claro. para poderle dar continuidad como al documento, porque si bien sí me habían sugerido como que ya, pues como que especificáramos más la parte de bomberos, porque pues si ya en el municipio tenía como abarcado y aprobado como tal el sistema propio, pero la actualización es como más es para el uso para bomberos. Entonces, bueno, tengo ahí como Sí, que también creo como que con la duda. sí, no, es que lo que tengo entendido también yo es que al momento de pasar nosotros la actualización, ustedes también como entidad, pasamos toda la información, ¿sí? A la sala de comisionados, no llegamos solamente con la sección de bomberos, no es como si tuviéramos dos sistemas diferentes, ¿no? Sino que tenemos que presentar cómo funciona el sistema completo. Que por eso Ujú, les decía, ustedes ya deben tener esa información porque se desarrolló con anterioridad. ujú. Entonces, es incluir este documento, digamos que ustedes tienen el documento completo que es la propuesta final, ¿no? Pero Sí. necesitamos el detrás de cámaras, que es este Ujú, documento, que es el otro documento que muestra capítulo uno 2 y 3. ¿Está? ujú. Yo creo que puedes continuar, Jenicita. Vale, no, pues empezando por ahí, Cata, yo creo que nos toca revisar el tema con Ramiro y con María Alejandra para poder pues orientar tanto las reuniones como las orientaciones que les demos en un único sentido. Sí, yo tengo Entonces yo entendido dejaría hasta ahí que la se deben intervención. presentar, porque el acuerdo 71 dice en ajustes, ¿dónde está? Modificaciones. El artículo 5 dice modificaciones a los sistemas propios de EDL. eh, los sistemas propios de evaluación aprobados por la CNSC podrán ajustarse cuando la entidad lo requiera, siempre y cuando estas modificaciones se revisen conforme a los lineamientos señalados en el presente acuerdo y cuenten con su debido sustento técnico y jurídico, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por la CNSC previamente. La producción de las modificaciones podrán efectuarse por la entidad a partir del siguiente proceso de evaluación. Entonces, realmente, sí, ahorita para pasar las actualizaciones tenemos que pasar como la información de los 10 puntos que tenemos iniciales, no solamente respecto de la modificación, sino como del detrás de cámaras de todo. Si no, pues sí, algo, yo creo que igual podemos consultarlo el día de mañana, que considera el coordinador, pero creo que hasta donde lo tengo entendido va. Listo, mi Cata, sí, revisamos internamente para poderles confirmar, digamos, en qué vía se va a recibir el documento y se debe estructurar, eh, pues para poder continuar, porque yo lo que entiendo es que ya llevan como bastante tiempo con esta revisión, ¿no?
Sí, pues nosotros iniciamos el año pasado. Bueno, yo en el proceso también estoy como desde septiembre y fue que empezamos con el documento soporte y pues de acuerdo a las sugerencias, pues fue hasta diciembre que se pudo avanzar. Yo el cuarto ítem por eso estaba como en otro documento porque ese fue como para ir adelantando el proceso, pero pues igual hasta ahí como que decidí parar para no tener, pues hasta no tener como claridad sí estaba continuando como debía ser. Entonces, por eso como que paré para poder esperar como este acompañamiento para poder seguir con la elaboración del documento soporte. Vale, de todas maneras, Daniela, como la implementación del sistema de evaluación requiere de todas maneras un instrumento, la elaboración de un instrumento, lo que tú tienes acá en ese documento, capítulo 4, parámetros, clases, etcétera, Ujú. es una muy buena descripción de lo que debería ir en el instrumento, pero también nos toca hacer el instrumento, ¿sí? O sea un Excel inicialmente, cómo lo vamos mejor dicho, cómo está diseñado, cómo está diagramado para poder visualmente desde el evaluador y desde el evaluado ver qué es lo en qué estamos, mejor dicho. Si tú eres mi evaluadora, ¿qué es lo que me vas a mirar? ¿Qué es lo que me vas a evaluar? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso cuánto me puntúa? ¿Eso cuánto me suma? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puedo acceder a incentivos o no? O sea, como toda digamos, la trascendencia de la evaluación tiene que quedar condensada en el instrumento. Entonces, pues también ahí podríamos ir revisándolo Ok, como en esa óptica. ok. Ok, y tienes más observaciones frente al diccionario y todo esto. Tú miraste el otro, es que como son dos documentos aparte, el otro que es donde Lo están el revisé 1, 2, 3, diccionario capítulo 4. y propuesta final. Lo que me dices de diccionario está en propuesta El final. de propuesta final y está como en la página, bueno, tienen varias partes. Una que es desde la página 11, más o menos, que son para competencias, generales. De los cuadros de las competencias, pero esas son las del Sí, los decreto, ¿no? y abajo Trabajo tienen en otro, porque equipo, ustedes compromiso con la organización. tienen un cuadro de competencias para la concertación de compromisos, ¿verdad? Todas las que están en esos cuadros son del decreto. Creatividad, iniciativa, conocimiento del entorno, Y aporte sí, técnico, son las comunicación. tomadas del decreto porque para poder cumplir con manual de funciones. Sí, sí, es lo más prudente. Digamos que Sí, ahí la sugerencia es que cuando uno hace la evaluación de las competencias comportamentales, a veces no está claro cómo puede evidenciar que una persona tiene las competencias comportamentales. Entonces, por ejemplo, la colaboración que hay voy a inventar, en la oficina de presupuesto de la alcaldía de Armenia, eh, puede ser evidenciada de una manera distinta a cómo evidencian la colaboración en los bomberos, siendo la misma competencia, la misma definición, las mismas conductas asociadas, cómo pasamos a determinar cuáles son esos aportes de evidencia de las competencias comportamentales en los distintos grupos de trabajo, cómo podría un evaluador, digamos, graduar eso. Si yo soy un evaluador de la parte de bomberos, si soy un evaluador de la parte de planeación o de talento humano o de cualquier otra área. ¿Es lo mismo? No necesariamente. Entonces, digamos que ahí podríamos también masticar un poquito más esto, porque es que el tema del decreto, eso nos genera tanto en evaluaciones de ingreso como en evaluaciones del desempeño, nos genera como ese cuello de botella, que pero quedarnos ahí solamente no nos lleva necesariamente a la realidad. Entonces terminamos haciendo en la realidad solo una apreciación no, a mí me parece, por ejemplo, en colaboración, uno de las conductas asociadas es cumple los compromisos adquiridos. No, a mí me parece que Catalina sí los cumple, pero a veces me parece que no tanto.
Entonces, eso pues, eso no es una evidencia, ni es una evaluación absolutamente subjetiva. Entonces, digamos que la idea es poder identificar como algunos parámetros para que las personas que actúan como evaluadoras puedan efectivamente hacer una evaluación más objetiva aún de estas competencias comportamentales y definitivamente aunadas a la parte funcional, porque no solamente puedo mirar a Catalina en su ejecución, cumpliendo los compromisos adquiridos, así solamente, digamos como así suelto. Sin embargo, si yo sé que Catalina contesta tutelas, derechos de petición y demás, pues ya sé que ese cumplimiento de los compromisos adquiridos los puedo revisar en relación con esas funciones que ella tiene asignadas. Entonces, ¿cómo voy a articular esas competencias comportamentales con las funcionales también para poder objetivar un poco más la evaluación? A veces nos quedamos como en el parecer, como que, ay, yo como que sí lo vi trabajando en equipo. Digamos que ahí tenemos como varias cosas que podemos mejorar, que podemos, digamos, adicionar, porque tenemos solamente el cuadro de las competencias del 815. Sí, y también, de hecho, ahorita sí estoy volviendo a mirar, y en el documento se habla de que tienen un diccionario de verbos funcionales. Creo que es importante que también nos remitan esa información para revisarla, porque eso hace parte pues, de cómo se construye el sistema, tanto para los compromisos, porque creo que ustedes lo que buscan también es eso, integrar los compromisos laborales como en pro del plan de la entidad, de los planes, las metas operativas, todo esto, ¿cierto? De hecho, sí, porque nosotros en el formato que manejamos de evaluación, antes de concertar el compromiso, se dice a qué meta institucional apunta el compromiso que se va a pactar. Súper. Sí, miren, acabo de confirmar con mi compañera María Alejandra que ella estaba con ustedes. Les voy a reproducir el audio. Mi Catica, pues la verdad es que lo mejor es que se adapten todo al acuerdo 071, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, como ellos tuvieron una aprobación inicial, ¿cierto? Pero eso fue con otro acuerdo, es necesario que casi que de una u otra manera vuelvan a presentar todos los puntos, pero yo bajo los criterios del acuerdo 071, porque es que los acuerdos anteriores daban otros lineamientos. Igual lo acabo de validar con Rami, él me dice lo mismo. Entonces, sí, básicamente tenemos que hacer nuevamente esto con, con todo lo que tenemos, no solo para el cuerpo bomberil, sino para en general, que creo que igual ustedes ya lo deben tener al momento de aprobarles el sistema, debieron haber remitido esa información, o si no, pues es como consolidarla. Pero pues ustedes ya están más allá que acá sobre esta información. Mm, ¿Qué más les podemos decir sobre esto? Yo tenía, bueno, Jenicita, no sé si tienes alguna otra observación. No, Katica, por ahora no. Por ahora no. Bueno, yo tenía varias consultas, porque sí tenemos que revisar como más punto a punto del proceso. O sea, ustedes van en el punto número 4. Sí, Sin pero embargo, entonces, perdón, entonces ahí el punto número 4, pues sí creería que, o sea, el 4 netamente es como la parte de bomberos. Entonces, sí, ese punto creo que se debe volver a hacer. Ese punto no, porque ahí yo ya había empezado a hacerlo como con base profundizando pues la parte de bomberos. Sí, Entonces está creería que solamente centrado en ajá, esa población, entonces hay que ponerla pensando en la entidad completa. exacto.
Sí, Lo que y pasa es que también, sí, obviamente no tengo lío pues en hacerlo completo, pero sí como que quede claridad que pues es más profundizar es en el tema de pues de bomberos, que es lo que se pretendía, se pretende. sí, y también, digamos, a este punto, a este segundo punto que es muy importante, que es identificar los componentes institucionales que se dan insumo para la elaboración de la propuesta. Estructura organizacional, planta de cargos, perfiles de los empleados públicos, manuales de funciones, requisitos y competencias laborales, entre todos. Este punto, o sea, en este documento, yo encuentro que están integrados varios de estos aportes. Sin embargo, así como lo tienen en este documento, em, se tiene que desarrollar. Sí, creo, está en el cuarto, perdón. Es que no lo veo tal cual como, digamos, nos indica el acuerdo. Mm, sobre cómo funciona, ¿sí? Cómo, pues en este nos tienen que decir, la identidad funciona así, así, así. O sea, si bien, digamos, al momento de donde ustedes especifican comisiones evaluadoras, entiendo yo que tienen tales direcciones, que tienen, que el superior de cada dirección es tal posición, ¿sí? Sin embargo, pues esto es como más un esbozo de cómo funciona la entidad en que estamos, la mayoría, por ejemplo, es decir, mi entidad tiene en su mayoría servidores que tienen del nivel profesional, una formación en esto, 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 tenemos mucho trabajo en territorio, tenemos cómo funciona como tal la entidad, cuáles son los perfiles que manejan, los manuales de funciones. No es como copiar y pegar el manual de funciones, sino decir como las funciones que afectan a la mayoría de los empleos o cómo esto se ve reflejado en el proceso de evaluación. ¿Sí? Este pues es el tercer punto. Creo que presenten, ¿no? Y pues se supone que van en el cuarto punto, que es identificar los responsables y participantes, que es, yo lo encuentro básicamente completo en esta propuesta y yo creería que al momento de pasarla, mira, esto básicamente es como el nivel competencias efectivas porque ahora, bueno, en esto que está buscando. No sé. Las funciones, digamos, de cada uno de ellos, de cada miembro del proceso de evaluación, creo que ahí ya es como básicamente copiar y pegar la información. Mm, entonces iríamos más o menos, no sé cómo lo quieren desarrollar realmente. ¿Por qué? Porque en este documento, en esta propuesta final, ustedes tienen como la mayoría de todos los elementos que nos pide el acuerdo 71, ¿no? Pero necesitamos el detrás de cámaras, que es esto que nos están pasando acá, ¿cierto? Entonces, tienen que entrar como a revisar cómo lo vamos a organizar, cómo si vamos a manejar unos puntos punto por punto para validarlo, por ejemplo, nuevamente, como los parámetros, clases y periodos y usos, yo los encuentro en el documento, pero como nos dice Jenny, necesitamos ver cómo funciona dentro de la entidad, qué porcentajes vamos a tener, bajo las, por ejemplo, ustedes tienen acá las competencias, la calificación de las competencias comportamentales, que son, que nos dice cuánto puntaje vale cada una. Bueno, yo lo vi que era de 6 a 7 puntos. 7 8 todo esto lo tienen así, pero necesitamos condensar esta información o explicarlo más, uno por uno. Hablar sobre lo que nos llevó a esto. Entonces, no sé cómo, qué ideas tienen quizás para realizar la elaboración de esto. Porque como les digo, digamos, ustedes tienen las condiciones del seguimiento, el portafolio de evidencias, un seguimiento bimestral
trimestral para los servidores en periodo anual, bimensual para los servidores en periodo de prueba. Entonces creo que pues se tienen que sentar a revisar y decir, bueno, lo vamos a organizar para cumplir, digamos, estos requisitos. Pero lo que les digo, yo siento que están muy adelantados mm, para esto. Ya, o sea, están muy adelantado el documento, ya está muy adelantado, así que no creo que sea mayor impedimento porque ya él justifique su respuesta. Preguntas que yo tenía sobre el proceso y cosas que creo que deberían revisar. Primero, lo que les manifesté sobre la evaluación a servidores provisionales. Esto más allá de la competencia que tiene la comisión, es para lo mismo, para evitar, digamos, dentro de las entidades que exista riesgo pues el riesgo jurídico que correrían si manejan el mismo sistema de evaluación para provisionales que para servidores de carrera administrativa en periodo de prueba. La segunda pregunta que también se las manifesté, que si es el examen físico para los bomberos tendría un porcentaje específico de calificación, cómo va a ser medido esto, porque ustedes en la propuesta nos indican que la evaluación sería realizada por un profesional en el tema, pero bueno, creo que es un punto que se tiene que revisar bien para que se tiene que hacer bien para que pase esta revisión. Y al final del documento hay dos puntos. Uno es que los recursos, ustedes nos dicen, mm, reposición, reposición, contra calificación definitiva. La causal que ustedes nos indican es contra la calificación definitiva, podrá interponerse el recurso de reposición ante el evaluador, de apelación ante el inmediato cuando el evaluador considere que la misma se produjo con violación a las normas legales o reglamentarias en el sistema propio. Entonces acá nos están limitando, digamos, las causales bajo las cuales se pueden presentar recursos. Sin embargo, los recursos de reposición y apelación contra actos administrativos proceden también bajo, digamos, la inconformidad de la decisión adoptada, por una valoración incorrecta de pruebas. Entonces, creo que si lo ponen de esta manera, estarían limitando un poco el acceso a los recursos, ¿sí? O tendrían que, o sea, sería limitarlo mucho al acceso a la presentación de recursos de reposición y de apelación. Y para el recurso, y para creo que acá está, en esta parte. Ustedes nos traen acá un silencio administrativo positivo. Una improcedencia no. Porque es está. Silencio administrativo. 45 acá. Entonces, sobre consecuencias de la evaluación definitiva en el nivel no satisfactorio. Entonces, en esta parte dice, esta decisión, digamos, la declaración de insatisfactoria, de la declaratoria de subsistencia, perdón, dice, esta decisión se entenderá revocada si al interponer los recursos dentro del término legal, la administración no se pronuncia entre los 45 días calendario siguiente a la presentación de los recursos. En este evento, la calificación que dio origen a la declaratoria de subsistencia del nombramiento se considerará satisfactoria en el puntaje mínimo. Acá estamos hablando de un silencio administrativo positivo, que por regla general es un silencio negativo. Entonces, no sé si esto lo han consultado con el equipo jurídico de la entidad sobre la procedencia, porque bueno, igual eso puede ser válido, sin embargo, creo que es importante que lo validen con el equipo jurídico. Con relación a ese punto nos fue aprobado cuando presentamos este sistema. Ok, ok. Y bueno, entonces esas serían como las observaciones que tendría al respecto. Ya entonces tenemos que ponernos a trabajar en el documento, así que pues quisiéramos escucharlos, cómo quisieran desarrollarlo,
podemos trabajar conjuntamente eso. Tengo una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de acompañamiento que ustedes nos pueden brindar para determinar la metodología? Es decir, si cada que nos reunamos debemos haber mandado el documento completo o si lo quieren hacer como lo veníamos haciendo con los compañeros anteriores por capítulos. ¿Qué nos recomiendan ustedes en cuanto a metodología? Y la siguiente reunión, ¿cuándo sería para poder saber más o menos qué alcanzamos a desarrollar en caso de que le falte desarrollo al tema o ajustar si le falta ajuste? Sí, nosotros, digamos, lo veníamos trabajando siempre por capítulos, por puntos, punto por punto. Sin embargo, como les decía, viendo el documento, se supone que en este capítulo, creo que estamos como en, no en desorden, pero que no estamos como alineados como tal con el acuerdo, porque se supone que este es el capítulo 2, ¿no? Pero el capítulo 2 del, no, del acuerdo son los componentes institucionales. Creo que tienen que reorganizar el documento. Bueno, por capítulos podemos reunirnos ya, digamos, a disposición de ustedes, si desean quincenalmente o mensualmente. Depende también pues del avance que lleven. Y podemos reunirnos a revisar cada uno de estos componentes. Cuéntenos ustedes si prefieren quincenal o mensual. ¿O qué metodología considera usted que nos conviene más? No, yo creo que el por capítulos está bien para así ir un poco más detenidamente, pero pues como les digo, ustedes dependen más, o sea, ustedes nos pueden decir, bueno, para tal fecha alcanzamos a con tal punto, o si quieren, digamos, hay sesiones en las que podemos trabajar 2 puntos seguidos, 2 o 3 puntos seguidos, que ya, como ya tienen un avance, digamos, tienen cosas que fueron aprobadas, entonces hay muchos en los que no nos vamos a detener tanto, ¿sí? Es que mira, te cuento, o sea, realmente pues yo creo que con los anteriores compañeros ya habíamos tenido como varias sugerencias en el tema, bueno, en el del marco normativo, pues que ahí nos quedó como el primer capítulo, ¿cierto? Los componentes y entonces el de los elementos diferenciadores, ¿qué pasó? Si estaba como tercero, pero ellos en la sugerencia dieron que lo dejáramos como un último porque íbamos a estar retroalimentándolo con la información que se iba dando. Sí. Entonces, pues ese ya, creo que ese también ya estaba hecho. Lo que pasa es que cambió de punto. Entonces eso como que hizo que Ujú. como que cambiara el orden. Pero si Sí. ustedes quieren, pues se vuelve a colocar ahí para que quede como en el orden del acuerdo. No, 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 no hay problema, digamos, como tal con esto. Sin embargo, lo importante es que cumplamos todos los requisitos. Sí. Entonces, Entonces, de acuerdo a eso, sí me gustaría como, o sea, por lo menos yo sé que, pues, como lo veníamos trabajando, ya habíamos adelantado el uno y el 2. No sé, entonces si puedo le podemos dar la continuidad pues a los otros o volvemos a iniciar desde el uno. no, el uno creo que está completo. El 2 es el que no, yo personalmente no lo encuentro, ¿sí? Como Responsables. la estructura organizacional, la planta de cargos, perfiles de los empleados públicos, manuales de función. Esos que nos cuenten cómo es la entidad, cómo Ay, no, funciona. pero yo sé, pero sí, yo sí lo había, ese sí lo tengo desglosado. ¿Sí? ¿Dónde estará? ¿Será que no lo tengo yo? Sí. De pronto no lo tenemos Porque remitido yo en nuestros coloqué incluso correos. como el link. Es más, es que el capítulo me hicieron, pues me sugirieron en ese capítulo crear un ítem como análisis cuantitativo. Entonces, en ese análisis se dejaron se crearon otros ítems se hablaba de la planta de personal evaluada, las desvinculaciones, cumplimiento del deber de evaluar. Sí, pero eso es más como el diagnóstico de Sí, cómo les ha ido con el proceso de evaluación, ¿no? Tengo, pues, espera, 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 espera. eso es. Balance, tan, tan, tan. Eso es todo. Este es el balance general del sistema. Ah, sí, sí, sí.
¿sí? Ese es como un diagnóstico de cómo ha funcionado la evaluación. Un diagnóstico de impacto de los sectores del proceso, balance general del sistema. ¿Qué es esto? Ujú, La sí. justificación de la actualización. Hay otro punto importante que creo que deben tener en cuenta, pero es chiquito, y es que recordemos bueno, todavía no entramos ahí, pero tenemos que incluir la diferenciación que se tiene para servidores, para directivos sindicales con permiso sindical de más de 30 días, que su concertación de compromisos es menor, que puede ser Nosotros de... tenemos un decreto aparte que regula ese tema. Perfecto, perfecto, perfecto. Que está alineado porque si eso está bien. Bueno, sí, mira, esto es lo que tenemos como lo que nos han enviado. Dos, campo de Sujetos de aplicación. evaluación, actores institucionales responsables y participantes, como el alcalde. Bueno, sí, creo que de Sí, pronto, sí, como al sí, y ahí leerlo, ya sí se ve se diferente. anexa, y ahí se anexaban, pues, si bien el normograma, estructura organizacional, planta de Sí, cargos, pues manuales, pues porque sí, para no. a repetir. Sí, Ujú, que sí, que eso Básicamente para iría no saturar el hasta, documento. eso iría hasta acá. Y acá ustedes incluyen la actualización componente de evaluación para el cuerpo exacto. oficial, que creo Ahí que fue donde está fue como esa orientado a la sugerencia. modificación. Sí, sí, creo que está orientado a la modificación. Importancia institucional, distribución. Sí, esto es lo que estábamos buscando. Inclusión formal dentro del campo de aplicación, formación, comisión, canales operativos. Este sería como el punto que les decimos que no, que esto no va, digamos, como tal, para en provisionalidad no podemos hablar ahorita. Ok. Acá solamente hablamos sobre servidores en periodo de prueba y en carrera administrativa. Ok, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna observación sobre estos, Jennicita, sobre el punto 2, 1 y 2? Y Cata, no, yo realmente por la parte normativa no, la paso como a No manera tenemos. de ilustración, Ok. pero ahí el ojo jurídico sí, Y, no lo y tengo. Sebas, ¿tú qué observaciones tienes? Sebas. Katica, yo estoy también en la revisión, pues por el momento no tengo ninguna. Entonces, pues igual las que tú has dado y Jenicita me parecen pertinentes hasta el momento. Ok, ok. Listo. Y estos elementos diferenciales, y tal cual como se dijo antes, eso se va construyendo a lo largo del documento y los tienen acá en una parte como una primera aproximación. Mira, se pasa lo de. Sí, ya. Sobre este marco normativo. Sobre este marco normativo, perdón por devolverme. Pero sí había mirado como, por ejemplo, eliminemos estas normas que ya están derogadas, que si bien sirvieron de insumo en su momento para la actualización y para la creación del sistema propio de la alcaldía, actualmente no las tenemos en cuenta ya que se encuentran derogadas. Esas son que las tenía ahí. Entonces yo creo que sí podemos continuar con el siguiente punto. Perdón, yo le Eh, hago una pregunta y disculpe. sí, Usted nos señor. sugiere que en la imagen que me acaba de mostrar eliminemos esas normas, pero sí me gustaría que hubiera una unificación de criterios porque a nosotros se nos solicitó Sí. incluirla por parte de los compañeros que nos hicieron la revisión anterior. Entonces, Ujú, y de hecho, pues Daniela dijo, yo estoy con ustedes desde septiembre, es decir, con nosotros en la alcaldía haciendo este tema, pero yo estoy desde 2024 y en 2024 me pidieron, las incluí y me dijeron quítelas.
cuando me hicieron la revisión los compañeros Alejandra y no me acuerdo el otro nombre del otro compañero, pues creo que Ramiro, inclúyalas. Entonces, yo sí quisiera porque me preocupa, porque nosotros las quitamos, las ponemos, las quitamos y las ponemos. Entonces, cada que nos las revisan se nos vuelve un retroceso, otra vez decidiendo si las quitamos o las ponemos. Asumo yo que inicialmente me dijeron que las pusiera, es porque nosotros tenemos el sistema desde el 2016 y bajo esa normativa se construyó. Luego se hizo un ajuste en 2020 con la otra normativa y pues ahora estábamos citando que a consecuencia de que esas normas fueron derogadas, acudíamos al 71 del 23. Entonces no sé, pues porque básicamente creo que esta es la tercera o cuarta vez que hablamos de si las quitamos o las ponemos. Entonces no sé qué tan oportuno sea para quien vaya después a revisar si las tenemos o no las tenemos, porque alguno de todos, el argumento me dijo, vea, debe ponerlas porque es que su sistema es desde el 2016. Y el otro argumento fue, quítelas porque es que su sistema va a quedar solo con el 71 del 23. Entonces no hemos podido como esclarecer una línea, porque alguien me dijo, es que si le dejan, no me acuerdo quién de todas las personas, y me disculpan, me dijo que si dejábamos solo la 71 del 23, era como si no fuera una actualización, sino una primera aprobación y que de pronto los comisionados no iban a estar de acuerdo. Entonces, pues la verdad, yo quisiera como un argumento único para poder saber si las quitamos o las dejamos. Realmente, digamos, las orientaciones que nosotros damos son meramente orientaciones. Ustedes cuentan con total autonomía para incluir o no incluir dentro del documento nuestras recomendaciones. Claramente, digamos, ya es discrecionalidad de ustedes. Si deciden incluirlas, pues no hay ningún problema por parte de nosotros. Nosotros solamente estamos acá para guiarlos respecto del proceso. ¿Sí? Entonces, si quieren, podemos continuar entonces con el punto número 4. Ustedes nos dirán si quieren adelantar dos puntos al tiempo y nos lo remiten con una semana de anticipación a nuestra reunión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, iríamos con el punto 4, que es identificar los responsables y participantes del proceso de evaluación y definir las funciones específicas que deben asumir en esa materia con el fin de garantizar la puesta en marcha y operación del sistema. Creo yo que ese punto ya lo tienen en este documento, que básicamente sería quizás copiar y pegar y desarrollarlo un poquito más. Bueno, alguna parte de ahí. Si ustedes desean más tiempo para elaborarlo o si no lo remiten, entonces les proponemos que sean las reuniones en, en 2 semanas, quizá, o en 3 semanas. Y enviaríamos entonces el punto 4. Sí, ¿cuánto creen que pueden avanzar? Sí. Sí, está bien. El punto 4, sí. Listo. Entonces sería para en 15 días, ¿les queda bien? ¿O prefieren tener más tiempo? Yo dependo de lo que usted me diga, Ariel. No, yo sí, igual ya tenemos avanzado y pues sería solamente como desprendernos más pues sí, ahí ya tenemos algo avanzado y ya ustedes también ya lo aprobaron, entonces de acuerdo a eso pues podemos proceder como con ese punto, me parece bien en 2 semanas. Perfecto. Entonces nosotros la otra semana quedamos a espera del documento para hacer la revisión. Es decir, Entonces yo les les enviaría finalizando la otra semana el documento y nos reuniríamos. Es decir, yo trato, sí, enviarles el documento el 13. Ay, no, espere, 13, sí. porque hoy es 9. Bueno, No, sí, Dani, no puede ser para el 13, no, porque yo estoy con no, FURAP, entonces no se lo puedo revisar. sí, Tendría que ser tendría que mandarlo usted allá, máximo, enviármelo a mí mm, por lo menos el 17, para yo poder tener sí, estos 3 días para sí, revisión, para poderlo enviar, porque si estoy nada más aquí, estoy esperando ya la reunión para redistribuir las preguntas. sí, Doc, y el 13 también tenemos la otra reunión que hay que también, bueno. Sí, yo entonces más fácil, ¿por qué no enviamos el documento el 20 para tener esta semana yo de construirlo, la doctora también de revisarlo la otra semana y se los enviaríamos finalizando la otra semana y
si a ustedes les queda bien, pues entre jueves y viernes, pues ya se extendería un poquito. El 26 o el 27 de marzo la reunión. Ujú. Yo creo que sería, yo creo que por temas de agenda sería mejor el miércoles o o el jueves. El jueves también se podría hacer. No sé qué exposición tengan de agenda mis compañeros. Sí, no hay problema. El jueves. Pues está bien. Ujú. Listo. Entonces, en horas de la mañana para programar de una vez la reunión. Jueves. Sí, porque el jueves tenemos el viernes, tenemos justicia. Entonces, el día jueves 26 a las 10 de la mañana les queda bien. Yo no tengo Yo puedo, inconveniente, no sé. ya estoy agendada. Listo, entonces ya Listo. programamos la reunión. Las esperamos entonces con el punto 4. Si logran avanzar algo más del punto 4 nos lo pueden remitir y nosotros revisamos. Y ese día les Listo. hacemos la retroalimentación. Igual les vamos a enviar al correo electrónico la ficha técnica con las observaciones de cada uno de nosotros respecto de los avances que se han desarrollado. ¿Ah? Bueno, Ok, señora, muchísimas gracias. listo. Quedamos muy agradecidas por el tiempo que nos dedican, muy amables. Con mucho gusto. Hasta luego. Vale, Muchas que tengan buena gracias. tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, espera un segundito para la grabación. ¿Dónde está la grabación? Gracias. Para la grabación ustedes no. Allá en cada otra, ¿sí? Ahí tiene televisión, así que tener. Listo.